para la oración, para la solemnidad al escuchar la lectura de la palabra y en especial la solemnidad para el canto congregacional. Pero también ahora te pedimos que nos des gracia para el tiempo de la exposición de tu palabra. Por favor, Señor, suple mis carencias y concédele a mi hermano atención, retención y juzgamiento. Y si él haya que el consejo de la Biblia hoy ha sido fielmente expuesto, que lo pueda aplicar a su vida práctica. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy tengo el trabajo entonces de introducirlos a esta carta a los hebreos. Es muy común para los que tal vez recién, esta es la primera vez que arrancan una carta por completo, hacemos primero la introducción a la carta. Así que esta vez vamos a hacer la introducción a esta carta a los hebreos. Muchos me han preguntado, pastor, ¿por qué no empezamos directamente con la carta, con el capítulo 1, versículo 1 en adelante? ¿Por qué hacemos una introducción de la carta? Porque, mis hermanos, es prácticamente imposible poder entender la profundidad de varias partes que tiene esta carta sin tomar en cuenta el contexto, el momento histórico en el que fue escrita esta carta. Y segundo, hermanos, hay que tomar en cuenta también la identidad del autor, la forma como escribe el autor, cómo pensaba el autor, cómo razonaba el autor, a quién le estaba escribiendo el autor, para que esto pueda luego guiarnos a entender varios rasgos distintivos de esta carta. Ninguna carta es igual a otra carta. Hay una intención clara en el pensamiento del autor inspirado. Así que estos detalles, mis hermanos, que vamos a ver en la introducción, o sea, antes de ir al estudio propio del texto, hermanos, son muy, pero muy importantes. Hay que conocer el tema de la carta. Hay que entender el propósito que va a permear toda la carta. Hay que conocer el tipo de literatura que tiene esta carta. Fue muy didáctico entender, por ejemplo, cuando vimos la carta a los Gálatas, en qué momento Pablo escribía de forma irónica y en qué momento no lo hacía, ¿verdad? Porque muchas veces un texto con ironía puede ser tomado, malversado y mal aplicado. Así que es importante, hermanos, entender aún el tipo de literatura que usa el autor. Todo esto nos permite comprender correctamente el mensaje de la carta. Hermanos, me atrevo a decir que este libro es uno de los más importantes del Nuevo Testamento. Es un libro que nos enseña muchas cosas, muchos enfoques de la obra de Cristo, muchas doctrinas solo están en particular expresadas en esta carta, con una manera de argumentación única en toda la Biblia. Pero si hay algo más sorprendente que esto, hermanos, algo más significativo que ya esto, es la manera como esta carta, como el autor va a elaborar estas doctrinas y sus argumentos, y lo va a hacer alrededor de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento, es decir, fuera de la carta de Hebreos, se explican las doctrinas del sacerdocio de Cristo y la teología del pacto. Por ejemplo, hallamos a veces leves referencias acerca de su sacerdocio en el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el 8:34, el apóstol Pablo ahí nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice Pablo, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo solamente aquí está mencionando la obra de intercesión de Cristo y da por entendido su sacerdocio. Pero él se abstiene de explicar y detallar esta doctrina.
Aunque el apóstol Pablo es sabido que incluye en todas sus cartas de manera integral la teología del pacto, en este caso él solamente menciona 9 veces el término pacto. En cambio, el escritor de la carta de Hebreos enseña la doctrina del sacerdocio y del pacto de forma detallada. Quisiéramos ver hoy día, hermanos, la importancia de la carta, el autor de la carta, el tema central de esta carta, el propósito de esta carta y a quién se dirige esta carta y la situación de estos lectores, para luego finalmente hacer una conclusión práctica de esta carta. Veamos el punto 1, hermanos, la importancia de la carta. Una vez le hicieron una pregunta a R.C. Sproul, una pregunta que se ha escuchado muchas veces. Si te quedarías, por ejemplo, en una isla y solamente usted pudiera leer un solo libro, ¿cuál sería aquel que elegirías? Obviamente que la respuesta es la Biblia. Pero si te preguntan, por ejemplo, si tendrías que elegir de todos los libros de la Biblia, solamente uno con el que te pudieras quedar, uno solo, ¿cuál sería ese libro? R.C. Sproul, ante esta pregunta, respondió lo siguiente: a menudo, dice él, le digo a la gente que si me quedara en una isla y solo pudiera tener un libro, el libro que querría conmigo, por supuesto, sería la Biblia. Pero si solo pudiera tener un libro de la Biblia, dice R.C. Sproul, me gustaría tener el libro de Hebreos debido a la forma en que resume tan ricamente todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y las relaciona con la obra terminada de Cristo en el Nuevo Testamento. Al respecto de este libro, Simon Kistemaker dice: esta carta es tanto una epístola pastoral como doctrinal. Él refuerza sus amonestaciones con doctrinas acerca de la supremacía de Cristo, de su sacerdocio, del pacto y de la fe. Y John MacArthur dice así lo siguiente: la carta de Hebreos y su estudio es una aventura emocionante. Parte de la aventura se debe a la dificultad del libro. Dice él, es un libro con muchas verdades profundas, complicadas muchas de captar, que exigen un estudio fiel y diligente. Dice él, hay aquí cosas que están más allá de la comprensión y que requieren completa confianza en el Espíritu de Dios y en el compromiso. Ahora, ¿quién es el autor de esta carta? Fue una pregunta que se hizo ya en el siglo III, mis hermanos, al teólogo Orígenes, y la respuesta que da este hombre es posiblemente la respuesta que también al día de hoy tengamos que dar, mis hermanos. Responde Orígenes a la pregunta, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? Dice él, en cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Así que, hermano, imagínense que aún estos eruditos de los primeros siglos de la era cristiana no podían definir quién era el autor de la carta de Hebreos, y es posible y es seguro, mis hermanos, que tampoco nosotros en el siglo XXI podemos elevarnos más que ellos y definir a ciencia cierta quién es el autor de la carta de Hebreos. Muchos han deslizado posibilidades. Por ejemplo, Martín Lutero pensaba que el autor de la carta de Hebreos era Apolos. ¿Quién era Apolos? Hechos 18, versículo 24 en adelante, nos cuenta que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente
fielmente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este hombre Apolos entonces había familiarizado con la fe cristiana, había oído predicar al apóstol Pablo, había sido capacitado con más excelencia por Priscila y por Aquila. Así que Lutero pensaba que si había un hombre con el perfil para esta carta, era Apolos. Calvino, por ejemplo, pensaba que el autor de esta carta era Lucas. Clemente le atribuía esta carta al apóstol Pablo. Es más, a través de muchos siglos, mucha gente ha aceptado al apóstol Pablo como el autor de esta epístola. Muchas versiones antiguas traen el título, cuando se arranca esta carta, dice así: la epístola de Pablo, el apóstol a los hebreos. Otras Biblias en el margen dice abajito: paternidad incierta, comúnmente atribuida a Pablo. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre en cuanto a que Pablo sea el autor? Debido a la diferencia notable entre todas sus otras cartas y esta carta de Hebreos. Hay una diferencia notable entre el lenguaje que usa el apóstol Pablo en todas sus cartas, las llamadas paulinas, y en esta carta en particular. Hay también una notable diferencia en cómo Pablo se refiere a Jesucristo en esta carta, si fuese el autor él, y en las otras cartas. Tertuliano, por otro lado, afirmaba que Bernabé pudo haber sido el autor de esta carta. Y hay aún otras opciones como Pedro, pero hay una en particular que llama la atención acerca de la autoría de esta carta. Algunos afirmaban que era Priscila. Esta mujer, juntamente con su marido Aquila, son los que habían instruido a Apolos. Pero, hermanos, Priscila no pudo haber sido el autor de esta carta, porque en el griego original se usa un participio masculino constantemente, dando cuenta que el autor de esta carta es un hombre. Así que al día de hoy, mis hermanos, se reconoce esta carta de autor desconocido. Pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Apolos, pudo haber sido Bernabé, Lucas u otros como el apóstol Pedro, como otros han afirmado. Lo cierto es, mis hermanos, que podemos afirmar que esta carta fue escrita por un verdadero creyente bajo inspiración del Santo Espíritu de Dios. Y le fue dada a un grupo de judíos sufrientes. ¿Cuál es el tema central de esta carta, que es importantísima que la iglesia la comprenda y la estudie? El tema central de esta carta, mis hermanos, es el tema más sublime para todo cristiano. El tema de esta carta es Jesucristo, la supremacía de Cristo. Y ahora, para el desarrollo de este tema, de esta doctrina enorme y suprema, el autor presenta toda la Escritura, recorre toda la Escritura, va a hacer mención constantemente del Antiguo Testamento, para así él pueda exponer este tema. Tiene un propósito central, que es la exhortación pastoral. Así que, amados hermanos, amada iglesia, no solamente vamos a ver en esta carta doctrinas que te van a enriquecer notablemente. No solamente vamos a estudiar a lo largo de esta carta la supremacía del Señor Jesucristo. Y esto frente a las sombras, frente a los tipos que se encuentran en el Antiguo Testamento que apuntaban finalmente hacia Cristo. Sino que esta carta, mis hermanos, también va a abundar en consejo, en correcciones pastorales. De hecho, mis hermanos, esta carta
se distingue mucho de la estructura común de una epístola. Esta carta, hermanos, básicamente es un sermón. Así como un sermón busca persuadirte, disuadirte, buscando una respuesta en quien les escucha, esta carta básicamente es un sermón, hermanos. Esto me lleva al cuarto punto. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Hebreos 13, versículo 22, ahora búscalo ahí en tu libro. Hebreos 13, versículo 22, voy a tomar ahora algunos pasajes de toda esta carta. Hebreos 13, versículo 22 nos dice: os ruego, hermanos, y mira cómo trata el autor lo que le está diciendo ahora a sus lectores, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. Mis hermanos, esperamos en el Señor que mediante la exposición de esta carta, primero, nos enriquezca con un profundo conocimiento acerca del Salvador glorioso, el Señor Jesucristo, que vamos a verlo en todas las Escrituras. Vamos a buscar poder ver nítidamente a Cristo en las Escrituras. Ruego también al Señor, mis hermanos, que mediante la exposición de esta carta, muchos seamos afirmados en nuestra fe. Que al ver la hermosura de Cristo en todas las Escrituras, aquellos que estén desalentados o que se han paralizado en su crecimiento, ya sea por problemas que trae este mundo caído, ya sea por el descuido personal en el cuidado de su vida espiritual, o porque Dios en su providencia aflictiva ha permitido que usted pase alguna condición sufriente, pueda usted, mi hermano, hacer sendas derechas para sus pies, que sea sanado de esa condición, porque es de esto también que habla esta carta. Cuando estamos exponiendo la supremacía de Cristo, su excelso ser, la belleza de Cristo, la obra de Cristo, todos aquellos también que están transitando por un camino gradual de poner un corazón duro ante la palabra de Dios, sea duramente advertido. Y que tema que de continuar en ese menosprecio a la palabra de Dios, a la santificación, a la exhortación de la palabra del Señor, se hará evidente que su fe nunca fue genuina, que su obstinación resultará en un corazón aún más endurecido, y ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Y esto como un anticipo del juicio de Dios para condenación eterna. Mis hermanos, es probable que para muchos de nosotros esta carta y su exposición sea un llamado duro de atención, sea una dura exhortación, tal como lo fue para estos lectores. Oro, mis hermanos, que ante estas exhortaciones usted tema, usted se arrepienta de su condición. Este escritor amonesta repetidamente, y lo va a hacer, a sus lectores a algo en particular, a que presten atención más diligentemente a la palabra de Dios. Mira cómo lo dice el autor, Hebreos 2, versículo 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, bueno, remarca esta palabra, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, Hebreos 13, versículo 22, dice ahí: os ruego, hermanos, como dije anteriormente, que
que soportéis la palabra de exhortación. Ahora, ¿qué significa esta palabra de exhortación? ¿A qué se está refiriendo el autor con esto? Se está refiriendo a un sermón, mis hermanos. Esto queda claramente definido en Hechos 13, versículo 15. Este pasaje, que vamos ahora a leer, Hechos 13, 15, tiene un contexto. Pablo y Bernabé, entrando a una sinagoga en Antioquía de Pisidia, después de leer las Escrituras, van a dar ahora un sermón. Dice ahí, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y luego viene el sermón de Pablo. Así que, hermanos, podemos ver esta carta como un sermón. Básicamente es un sermón, hermanos, salvo en la parte final. Se parece finalmente a una epístola, con saludos especiales, hace mención a algunos hermanos, pero toda la carta se distingue de todas las demás cartas porque se presenta como un sermón, como una palabra de exhortación. Y hermanos, esto es muy importante. Al igual como que un predicador, cuando da un sermón, busca persuadir a sus oyentes en un aspecto en específico, este sermón, la carta de Hebreos, tiene un propósito específico: exhortarte de manera puntual. Nota, mi hermano, cómo inicia esta carta. Mira, no encontramos aquí lo clásico, ¿verdad? Que se presenta el autor, se presenta quién es el que escribe la carta. No hay una referencia tampoco a quién se dirige, no hay un saludo inicial. Mira cómo arranca la carta. Hebreos 1, leamos por favor el versículo 1 y 2. Inicia así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, acá hay una enorme cantidad de información en estos dos versículos, y vamos a verlo luego más adelante, mis hermanos, pero mira cómo inicia la carta. No arrancó con un saludo inicial, no se presenta el autor, va directamente a presentar el fundamento de todo su mensaje. El autor se refiere a la palabra de Dios y a ella, en ella, a Cristo. Va a mostrar que la palabra de Dios muestra a Cristo. Y que Cristo no solamente es el mensaje central de la Escritura, sino de todo lo que existe. Dice ahí, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y después de presentar el fundamento del que se va a exponer, ahora él pasa a desarrollar esta doctrina a lo largo de toda la carta. Pastor, ¿qué doctrina? La supremacía de Cristo. Y lo va a hacer desde toda la Escritura. Y tiene un propósito exhortativo, un llamado contundente a no dar marcha atrás, a no menospreciar la palabra de Dios y con ella a aquel quien es su cumplimiento. Esta carta inicia diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y mira cómo culmina la carta. Finalmente, la carta, casi acabando, dice: mirad que no os desechéis al que habla.
Mirad que no os menospreciéis al que habla. Advierte luego, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Así que, mis hermanos, toda esta exposición tiene un tema, la supremacía de Cristo, pero tiene un propósito por el cual el autor se dirige a esta doctrina. ¿Cuál, pastor? Una exhortación pastoral. ¿Y cuál es ese llamado? Un llamado a no dar marcha atrás, menospreciando la palabra de Dios. Mirad, dice el autor, que no desechéis al que habla. Toda esta carta va a advertir, no menosprecies la palabra de Dios y juntamente con ello a aquel Cristo que es el cumplimiento de esta palabra. Va a ser notorio la intención del autor. A medida, mis hermanos, que vayamos viendo esta carta, veremos también que juntamente con esta doctrina nos va a presentar la carta un proceso de endurecimiento del corazón frente a la palabra de Dios. A la par de esta doctrina de Cristo, su obra, su supremacía, vamos a encontrar una advertencia. No menosprecies la palabra del Señor. Y cuando uno ve esa advertencia que se mezcla en medio con todo ese tema doctrinal de Cristo y su supremacía, logra ver algo, una degradación, una descripción de cómo alguien que comenzó bien puede terminar despreciando la palabra de Dios. Entre el comienzo, el Dios ha hablado por su Hijo, hasta el final, mirad que no desechéis al que habló. Hay un proceso de deslizarse de la palabra, para luego dudar de la palabra, para luego desoír a la palabra, para luego despreciar la palabra, para finalmente rechazar amargamente y voluntariamente la palabra, y lo peor, promover ese rechazo. Aunque vamos a ver esto a detalle, miremos una visión general de esta advertencia. Y hermano, tema ante esta advertencia, porque no le está hablando a paganos. Se está refiriendo de cristianos negligentes que se descuidaron terriblemente, se dejaron ahogar por su falta de celo, por su ociosidad, por los problemas de este mundo, por sus afanes, por su búsqueda de bienestar, por su búsqueda de fama, de reconocimiento. Por supuesto, nadie dirá, yo lo hago, pastor, yo rechazo a Cristo. Pero al irse viendo su corazón endurecido, habrá ahí un menosprecio con respecto a la palabra, a lo que nos da la palabra, y en ella a Cristo. Y esto, hermano, lo sabemos porque usted no aplica la palabra. Esto lo sabemos porque se va viendo una degradación en su celo, en su participación en la congregación. Así que este primer paso que muestra esta carta en cuanto al peligro, a la degradación de un cristiano que puede comenzar bien, pero debido a su descuido es el deslizarse. Y esto, hermano, repito, por descuido. Es tu responsabilidad. Acá hay un descuido notorio. Hebreos 2, versículo 1 al 4. Mira lo que dice ahí el autor. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Cuando empieza a existir un descuido en los medios de gracia, principalmente en congregarse, en estar expuesto continuamente a la exposición de la palabra de Dios, uno puede estar seguro que se ha iniciado un proceso de declinación. Hermanos, esto empieza, como dice el autor, con un descuido. Es que, pastor, me dijeron, es que vino un pariente que no lo veo hace mucho, es que no dormí bien ayer, es que estoy deprimido, es que discutí con mi esposa, es que era el cumpleaños de aquel o de aquella, es que estaba enfermo mi perrito, es que me invitaron a otra iglesia, es que la familia me lo demandó, y empiezan un montón de excusas. Empieza con un descuido. Has comenzado a menospreciar los medios de gracia que Dios sirve en el día del Señor para tu iglesia local. Te has descuidado. En vez de buscar la palabra de Dios y en ella las respuestas, la buscas en tus capacidades, en tu lógica. En vez de estar ocupándote en crecer en la palabra, estás en campaña de ganar prestigio, notoriedad, haciendo cosas que no edifican. Perdiste el tiempo. Inicia con un descuido. Por tanto, dice el autor, es necesario que con más diligencia, hermanos, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pero esto no queda tan solo en un deslizarse. Después escala a convertirse en un dudar. Y acá estamos ante el inicio de un endurecimiento del corazón. Hebreos 3, versículos 7 y 8, versículos 12 y 15. Dice ahí, por lo cual, como dice el Santo Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Primero, un descuido. Empieza a deslizarse. Después un empezar a dudar, porque ese apartarse de la palabra de Dios, ese menospreciar los medios de gracia, ese descuidar el ser alimentado, principia el endurecimiento del corazón. Mira, hermano, la exclamación del autor, no endurezcáis vuestros corazones, que no haya, repite, en ninguno de ustedes corazón mala de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vuelve a repetir, no endurezcáis vuestros corazones. Esto no le habla a paganos, hermanos, le habla a creyentes. Pero esto no queda acá, lamentablemente. Esto se convierte luego en un desoír. Es decir, sí, yo ya sé eso, pastor. Oye, acá exhortan mucho de esta iglesia, que mi trabajo, que mis relaciones, que mi vida,
esa persona ha comenzado una falta de apetito por Dios y por su palabra. Eso, hermanos, es una tragedia. Una pesadez para oír. Dice el 5:11 de esta carta: acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Primero el descuido, se deslizan, luego llega la duda, ese corazón comenzó a endurecerse, luego una pesadez, no recibe la exhortación, reniega de ser corregido. Hay una pesadez en el oír ahora la palabra de Dios. No siente tristeza por no ser expuesto ante la palabra de Dios. Ya no quiere oír, no quiere recibir la palabra de Dios. Pero eso, hermano, no queda ahí. Ahora pasa a un despreciar la palabra de Dios, a un despreciar por obstinación. Hebreos 10, versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, ahora mira esto, después de haber recibido, ¿qué dice, hermanos? El conocimiento de la verdad. Alguien que estuvo y comenzó bien. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Cuando lleguemos a este pasaje, muchos van a temblar de cómo están viviendo el día de hoy. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta persona entonces, ante esta espiral descendente, declinativa de su vida espiritual, escuchará esta advertencia una vez más: mirad que no desechéis al que habla, no menosprecies la palabra, no desechéis los medios de gracia, y con aquello todo a lo que apunta, que es a Cristo. Muchos creen que al fallar a la iglesia, fallan al hermano o al pastor. Amado hermano, es Cristo nuestra vida. Es a lo que apunta todo, es Cristo, hermanos. Es el sentido que usted debe tener en su corazón. Así que comenzó con un descuido, comenzó a dudar, llegó a una pesadez en cuanto el oír la palabra de Dios. Luego desprecia por obstinación la palabra de Dios y termina en un rechazo amargo, llegando a promover esa amargura de su corazón, este rechazo a la palabra de Dios. Hebreos 12, versículo 15 en adelante. Mirad bien, dice el autor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lamentablemente, cuando expongamos esta carta, encontraremos y estaremos desnudos ante estas acciones, ante nuestros descuidos, y que muchos lo hacen aduciendo, escudándose en una supuesta ortodoxia, en un saber doctrinal. Pastor, se trata de mi seguridad de salvación. Yo estoy seguro, pastor, de mi salvación, de aquella doctrina de la seguridad de salvación. Dirán algunos. Mira, amado hermano, nuestra seguridad en Cristo, por la presencia del Espíritu Santo, hará que ante estas advertencias no te confíes, sino que temamos. No es algo hipotético, hermano, lo que advierte aquí el autor. Es una advertencia real que te puede pasar a ti y a mí. Pastor, o sea que el autor está diciendo que se puede
perder la salvación, no, mi hermano. Está advirtiendo a todo aquel que menosprecia la palabra de Dios y que avanza en este ciclo degradativo, que finalmente se manifestará que su fe nunca fue genuina. Pastor, eso a mí no me va a pasar, pastor. Entonces teme, entonces tiembla. Recibe la advertencia de la palabra del Señor con temor, hermano, y abandona lo que debes abandonar. Algo que permea toda esta carta, que está en toda esta carta, es el camino a la apostasía. Y lo hace alternando la supremacía de Cristo y la advertencia de cuidado con menospreciar la palabra de Dios y ir por ese camino descendente de descuido, de menospreciar los medios de gracia, de desechar la palabra de Dios. Y esto esperando el autor una respuesta positiva de sus lectores. Amado hermano, esto que advierte esta carta no está para que el verdadero creyente tema por su salvación o niegue la seguridad eterna que tienen los verdaderos creyentes. En los creyentes nos impulsará a un mayor celo. Sin embargo, hermano, quitará la falsa seguridad de aquel que toma en poco las advertencias. Al exponer, mis hermanos, ante ellos, mediante las Escrituras, la obra de Cristo, la supremacía de Cristo, la belleza de Cristo, citando continuamente el Antiguo Testamento, el autor busca animarles, busca mantenerles firmes en el camino de la fe a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier dolor que devenga a causa de la fe que has abrazado, mis hermanos. Así que estamos hablando de la supremacía de Cristo como la doctrina que va a abordarse en toda esta carta. Pero ¿a qué nos referimos con la supremacía de Cristo? El autor presenta a Cristo como superior a los profetas, como superior a los ángeles. Presenta a Cristo como superior a Moisés, como superior a Aarón, siendo Cristo el verdadero, definitivo sumo sacerdote. Presentará a Cristo como un superior sacerdote al orden levítico, como un orden superior, que va a traer un pacto superior, mejor, mediante un sacrificio superior, real, pleno y eterno, en un santuario superior, con una obra superior, definitiva, eficaz y eterna. Ahora, ¿quiénes son los que reciben esta carta? ¿Cuál era la situación, el contexto histórico de estos que recibieron esta carta? ¿Por qué ha hecho todo esto el autor? ¿Por qué conjuga el autor doctrina con la advertencia? ¿De qué manera la supremacía de Cristo frente a las sombras del Antiguo Testamento puede conjugarse con la exhortación a no menospreciar la palabra del Señor? Hermanos, esta carta es notoria que fue escrita a unos cristianos que venían del judaísmo. De ahí el nombre de la carta, a los hebreos. Pero cuando uno va leyendo esta carta, se hace evidente la situación que estaban atravesando estos cristianos. ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué estaban pasando esta comunidad de judíos?
que habían profesado abrazar la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué le estaba aconteciendo a ellos? Mis hermanos, estaban viviendo persecución, oposición, todo aquello que hacía difícil el vivir a causa de su fe, a causa de lo que habían profesado abrazar. Y esto, hermano, les significaba dolor, desánimo, y estaban siendo tentados a volver atrás, es decir, al judaísmo. Mira cómo el autor inspirado les recuerda esta lucha. Hebreos 10, 32 al 35. Le dice y les recuerda algo ahí a estos oyentes el autor inspirado. Dice: pero traigan a la memoria los días pasados. ¿Cuál? En los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Y escucha esto: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermanos, esta era la condición. Una comunidad judía que había manifestado abrazar la fe en Cristo, pero que en un momento determinado de la historia se desata una persecución terrible contra los cristianos, pero no contra el judaísmo. El judaísmo era una religión que gozaba de la protección de la ley romana. Así que le dice el autor: ustedes se acuerdan el principio, se acuerdan que después de haber sido iluminados, ¿cómo se han mantenido firmes? ¿Se acuerdan cómo recibieron con gozo aún el despojo de sus bienes? ¿Se acuerdan cómo se mantuvieron firmes en ustedes, confiando que había una perdurable y mejor herencia? ¿Dónde quedó ese ánimo? ¿Qué les pasó ahora? Despierten. Esa es la situación, hermanos. Estaban siendo tentados a volver atrás al judaísmo. ¿Por qué? Por las circunstancias difíciles que vivían. Era difícil en esa época ser cristianos. Implicaba el desprecio de toda una comunidad. No había oportunidad económica para ellos, ni de hacer negocios. Todo un imperio persiguiéndolos, una comunidad despreciándolos. Eran despojados de sus bienes, expuestos a la burla y al castigo, y todo por su fe en Cristo. Muchos se preguntaban: ¿dónde está Cristo reinando? Que estoy viviendo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde? Estaban siendo tentados a volver atrás. Estaban considerando volver al judaísmo y así evitar el sufrimiento a causa de su fe. Ahora, hermanos, entonces entendemos, frente a una exhortación a no descuidar la palabra de Dios, a no menospreciar la palabra de Dios, el por qué se mezcla con esta doctrina, la supremacía de Cristo. ¿Cuál es el fin del autor? ¿Cómo van a volver atrás si Cristo es superior a todo, a pesar de lo que están viviendo? Alguien dijo: esto era como saltar del sartén de la aflicción al fuego eterno.
Era una necedad pensar de esta manera. Bueno, he aquí el peligro, entonces, que el autor busca persuadir con esta carta. ¿Cuál es el tema de esta carta? Cristo, su supremacía. ¿A qué se dedica toda esta carta? A mostrar que Él es superior en todo y a todo. ¿Es solamente doctrina? No, es un sermón exhortativo. ¿A qué exhorta el autor? A no menospreciar la palabra de Dios y con ello a aquel Cristo que es el cumplimiento de ella. ¿Por qué les exhorta así? Porque estaban viviendo una condición muy difícil a causa de su fe. Mis hermanos, ¿cuántas personas manifestando tal vez haber abrazado la fe, haber abrazado a Cristo, el día de hoy ya no le es deleitoso Cristo, su palabra, su iglesia, su esposa? No, pastor, para mí sí. Él es mi Señor, pastor. Oh, pero ¿cuánto le cuesta venir a la iglesia? Lo hace con pesar. Relega la iglesia por cualquier actividad, por cualquier excusa. ¿Cuánto le cuesta leer la Escritura? ¿Cuánto le cuesta tener comunión con sus hermanos? Participar de la mutua edificación. Es que el trabajo, es que el cansancio, el tiempo, la familia, los niños. Descuido. Llega el descuido, deslizamiento, endurecimiento, duda. Y de ahí pasa a la pesadez por el oír. Pastor, eso ya lo sé. Eso ya me lo han dicho. Pero tu problema, amado hermano, no es cuántas veces te lo habían dicho, sino que en ti no hay celo, en ti no arde en tu corazón, como si lo hace otros afectos en tu vida. Luego llegas a desoír para después a un desprecio por obstinación, y Dios no lo quiera. Esa es la advertencia a pasar luego a un rechazo voluntario, luego a promover ese rechazo. Mis hermanos, el camino a la apostasía a un verdadero creyente le hará temer, le hará temblar, le hará revisar sus convicciones, pero el que se mantenga en ese camino, primero será advertido, será duramente advertido. Y si se mantiene en ese descuido, en ese solapado desprecio, será la muestra clara que nunca tu fe fue genuina. Y que ahora te avergüenzas de aquel que algún día con tu boca dijiste amar. ¿Por qué? Esta comunidad, algunos de ellos estaban sufriendo una presión aplastante, indecible del mundo. ¿Pero qué el día de hoy, mis hermanos? ¿Cuál es la excusa del día de hoy para volver atrás? Es que no encontré fraternidad en esa iglesia. No me gusta porque allí no usan instrumentos. Es que, pastor, me han fallado en algún momento. Pastor, no creo que hace falta congregarse. En mi casa nomás. Pastor, es que mire mi circunstancia difícil, económica, de salud. Dios nos conceda, mis hermanos, aplicar con sabiduría cada advertencia que tiene esta carta. Cierro con esto. Calvino decía a respecto de esta carta: no hay duda de la inspiración divina de este libro, de su autoridad. No hay ningún libro en todas las Escrituras que hable tan claramente de Cristo, su sacerdocio, que exalte tanto la virtud y dignidad de aquel único sacrificio verdadero que Él ofreció con su muerte,
que explique y trate tan abundantemente el uso de ceremonias, así como su abrogación, y en una palabra que explique tan completamente que Cristo es el fin de la ley. No permitamos entonces, dice él, que la iglesia de Dios o tú mismo o yo mismo nos veamos privados de un beneficio tan grande, sino que defendamos firmemente su posición. Mis hermanos, así que estamos ante la exposición del tema más dulce para un cristiano, Cristo. Esta carta se centra en Cristo. Nos va a mostrar a Cristo en toda la Escritura, especialmente citando continuamente el Antiguo Testamento. Se verá allí anunciado, se ve allí como un tipo, como una promesa, Cristo como el cumplimiento de toda la palabra. Esto, hermano, debe ser un deleite doctrinal para un verdadero creyente. Por supuesto, mis hermanos, también esto tiene un soporte doctrinal, pero también vendrá con una exhortación a que temamos, a que no confiemos en uno mismo, a que no germine por descuido la obstinación, la rebeldía, la pesadez por el oír. El descuido cotidiano que te puede significar deslizarte, mi hermano. Hermanos, que el Señor nos conceda entonces disfrutar la exposición de esta carta e insisto, temer ante sus advertencias y aplicarla para el beneficio y para la gloria del Señor Jesucristo. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por poder iniciar el día de hoy la exposición de esta carta. Oh Señor, hemos visto la importancia relevante que tendrá esta carta, la aplicación, su estudio, la comprensión para la vida de la iglesia y también de cada creyente en particular. Te ruego, Señor, que muchos en medio nuestro, yo mismo, podamos ser duramente advertidos, exhortados, corregidos ante la sublime belleza del Señor Jesucristo, lo que Él demanda, lo que Él es y lo que Él espera de su iglesia. Señor, te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar